¿Eres de esas personas que también les gusta el gym, pero no saben cómo entrenar, por ejemplo, las 3 caras del pecho? ¿Quieren buscar hipertrofia, aumentar su fuerza muscular? Aquí te traigo una rutina bastante interesante y hoy estoy acompañado de uno de mis alumnos más ejemplares porque es de esas personas muy disciplinadas, así que el día de hoy vamos a tener la oportunidad de hacer la rutina juntos porque me dijo que quería hacer la rutina, pues ya llevaba insistiéndome más de un año para que hiciéramos el entrenamiento. Hola Juan, ¿cómo vas? Bueno, bienvenido de nuevo al país y la idea es hacer una rutina de gimnasio solamente y que por primera vez entrenemos los dos, ¿no? A mí me parece chévere porque, bueno, obviamente yo entreno para competir, ahorita ya estoy en una fase como de recuperación, relajado, fin de año, así que es muy chévere pues poder también relajarme un poco y hacer este tipo de rutinas que no estoy acostumbrado a hacer, que es de tipo gym, pero ojo, en esta rutina también voy a explicar cosas teóricas súper importantes como variables de intensidad y volumen que les van a servir un montón, así que nada, acompáñenos y porfa, si pueden hacer la rutina de una, vamos. Listo gente, entonces vamos a empezar haciendo bench press plano. La idea como tal aquí es realizar 4 series y vamos a realizarlo combinado con un curl de bíceps. Vamos a hacer una rutina donde vamos a trabajar el pectoral, los hombros y los bíceps, ¿sí? Va a ser interesante este trabajo. Entonces la biserie es bench press plano con un curl de bíceps con barra larga, agarre, supino. Pongan mucha atención porque voy a estar explicando unas variables más que todo intensidad y algo que se llama el RIR, que digamos que en términos de periodización de entrenamiento es como esa fuerza de reserva que les va a servir. Ya les explico, así que empecemos con Carlos. Entonces normalmente uno lo que debería hacer primero en este tipo de rutinas es sacar el RM, la máxima repetición, para ahí sí establecer el porcentaje de lo que se va a trabajar en el entrenamiento. Un ejemplo, digamos que mi RM son 80 kilos, es decir que yo solo puedo hacer una repetición con 80 kilos y yo quiero trabajar hoy al 60%. Entonces multiplico como tal 80 por 0,60. Ese resultado es lo que voy a trabajar como tal en peso durante la rutina, pero en este caso no lo vamos a hacer de esta forma. En este caso vamos a hacer como un piramidal ascendente. Vamos a empezar con este peso. La idea es hacer un rango mínimo de 6 repeticiones. Si no alcanzamos 6 repeticiones, pues bailas, no es la idea. Mínimo 6 reps. Vamos a hacer 4 series y la idea es ir subiéndole. Este es un método que también sirve, pero el anterior que les explico, que es con porcentajes, es un poco más efectivo según la evidencia científica. Voy a empezar yo, es raro que me vean haciendo gym, pero acá hay mucha gente feliz de que esté haciendo eso, así que vamos a darle. Ahí por ejemplo ya sé que le puedo subir peso ahí. Apenas yo termine 4 minutos de descanso entre serie y paso automáticamente a hacer el curl de bíceps, ¿listo? Mientras Carlos le da. Listo, entonces ahora le subimos un poco. Cuando uno sube, uno lo sube de manera progresiva, no es una subida muy abismal. Entonces pasamos de 125 libras a 155 libras. Aquí se van a dar cuenta de algo súper interesante que deben aplicar, que es el RIR, que es la fuerza de reserva. Entonces, por ejemplo, ahí es donde toca estar muy concentrado porque yo hubiera podido hacer una repetición más, pero si hubiera hecho esa repetición más, es como llegar al fallo muscular. Entonces lo que yo busco ahí es dejar una repetición de reserva, ¿sí? Lo que les digo, no ir al fallo. Dejen una rep de reserva porque esa rep es como guardarla para la siguiente serie. Es un criterio muy importante cuando entrenamos fuerza muscular. Entonces vamos a explicarlo con Carlos para que lo entiendan un poco mejor. La idea es que Carlos no va a llegar al fallo muscular. Ya se van a dar cuenta. ¿Listo? Vamos. Entonces uno ya va mirando cuál es ese punto final como el fallo para dejar una repetición de reserva. Yo también visualmente puedo ir viendo la percepción del esfuerzo. Ahí estuvo bien, porque si Carlos hubiera hecho una repetición más, ya llegaba al fallo.
En cambio acá fue inteligente y dejó una repetición de reserva para la siguiente serie. Listo, gente, entonces seguimos ahora con el segundo ejercicio. Bench press, pero inclinado, para trabajar fibras superiores del pectoral. Vamos a meterle un curl de bíceps, más que todo con este tipo de agarre neutro, también llamado agarre martillo, para trabajar un poco lo que es el bíceps braquial. Nada, también aplicando lo mismo de la repetición de reserva. 4 series y el tiempo de descanso es de 4 minutos entre cada serie. Este tiempo de descanso es fundamental, ¿listo? Es muy importante, así que vamos. Bueno, si se dan cuenta, digamos que el gesto técnico no es tan limpio porque mi cuerpo mecánicamente no está acostumbrado a estos patrones de movimiento. Lo mío es más que todo peso corporal, otro tipo de cosas, entonces sí se nota la diferencia. Se pueden dar cuenta de ciertos mecanismos de compensación, que un brazo se siente un poco más fuerte que otro. Es por lo mismo, es mientras el cuerpo también se adapta a nuevos patrones de movimiento. Y ese sería como tal el curl de bíceps, pero con el agarre martillo, el neutro, acá. Entonces, digamos, comparen la técnica de Carlos con la mía. Digamos que Carlos tiene un mejor gesto técnico porque ya está acostumbrado a hacer este tipo de movimiento, ¿sí? Es como si yo pongo a Carlos a hacer algo, por ejemplo, de estáticos, algo ya avanzado. Son nuevos patrones de movimiento para el cuerpo. Pero sin embargo, ese es el reto, hacer cosas distintas, y chévere también explicarles estos a ustedes. Listo, gente, entonces ahora, tercer ejercicio, vamos a hacer bench press, pero unilateral. ¿A qué me refiero con unilateral? Entonces, arranco primero con un brazo, después va el otro brazo. No es al tiempo, ¿sí? Por eso se llama unilateral. Bench press plano, y eso lo vamos a combinar con un curl de bíceps, agarre supino. Pero aquí lo interesante de este curl de bíceps es el tiempo bajo tensión. La idea es que aquí el tiempo bajo tensión se va a prolongar. El tiempo bajo tensión dentro de la pirámide de hipertrofia es muy importante, ¿sí? Se van a dar cuenta. Entonces, vamos a tener un brazo flexionado a 90 grados, mientras el otro está realizando la flexoextensión de codo, y después el otro cambia. Mejor dicho, ya ahorita les muestro para que entiendan muy bien. También 4 series, 4 minutos de descanso entre serie. Aquí digamos que también podemos aplicar lo del RIR, la repetición de reserva, pero no es así como tan, no está así como tan obligatorio. ¿Listo? Un peso bien moderado que podamos controlar, que podamos movilizar de forma adecuada para evitar lesiones. Vamos. Entonces aquí un brazo se mantiene a 90 grados de flexión de codo y el otro va realizando las repeticiones. Entonces el brazo que está flexionado a 90 grados tiene cierto tiempo bajo tensión. Si se dan cuenta, está tensionado el músculo, contraído. Eso es un concepto muy importante a la hora de la hipertrofia que pueden aplicar. Apenas terminemos, cambio. Este pasa a la tensión prolongada, y el otro realiza como tal la flexoextensión de codo. Obviamente para la siguiente serie tengo que cambiar el brazo que inició. No puede empezar el mismo. Es duro. Bueno, mi gente, ya por fin llegamos al final de la rutina. Si se dan cuenta, son solo 4 ejercicios. O sea, los 3 primeros fueron biseriados y este último es solo, ¿sí? Solo para trabajar el pectoral. Este se llama el mariposa. No lo vamos a combinar con bíceps porque el músculo bíceps es un músculo pequeño, ¿sí? No necesita, digamos, de tanta carga. Simplemente con unos 2 o 3 ejercicios es más que suficiente. A veces hacer mucho es hacer menos. Entonces vamos a hacer 3 series aquí. Simplemente las aperturas. Esto como tal para, digamos que abrir el pecho. Hacemos como tal el movimiento del pectoral, que es la abducción, ¿sí? Entonces nos va a servir mucho porque estamos cumpliendo con la función principal de ese músculo, que es abducir, ¿sí? Y nada, así que vamos a terminar la rutina con toda.
Bueno, mi gente, ya finalizamos la rutina, estuvo muy chévere, la verdad terminamos cansadísimos. Bacana la experiencia, hacer este tipo de rutinas así de gym cuando uno está acostumbrado siempre a hacer solo calistenia. Como les había dicho en una parte del video, son patrones de movimiento muy distintos, entonces es un estímulo nuevo, pero experimentar esto es chévere. Carlos, ¿cómo te sentiste con la rutina del día de hoy? No, súper contento porque finalmente lo pude traer al gimnasio. Entonces, hacer una rutina y ya con usted haciendo los ejercicios del tiempo es muy diferente. Entonces, la verdad, una rutina ganadora y bastante agotadora. Bueno, chévere y nada, para la gente que conoce un poco de mi canal, es la primera vez que hacemos una rutina solo gimnasio, no viene una de calistenia, pero también es chévere explorar nuevas disciplinas y también compartir acá con los alumnos, muy chévere. Así que nada, nos vemos en una próxima oportunidad, suscríbanse, si saben de alguna persona que le gusta el gimnasio, le pueden mandar esta rutina para que trabaje fuerte ese pectoral, los bíceps, que la pasen bacano y bueno, chao, nos vemos en la próxima oportunidad.